Bienvenidos a Encuentros con Francesca, la esencia del alma. Hoy vamos a hablar de un tema que os va a encantar. Vamos a hablar de registros acásicos. Y para ello tenemos a Santos Ávila. ¿Cómo estamos, Santos? Hola, encantado de estar aquí contigo, Francesca. Es un placer de que hablemos, primero de que estés aquí con nosotros, y segundo, hablar de este tema, porque hay mucha confusión. Entonces yo quiero que realmente hablemos y que la gente diga, uy, ahora sé lo que son los registros acásicos y para qué se utilizan y para qué sirven. Santos es formador y terapeuta, pero lo que más le gusta definirse es como que acompaña a las personas en sus procesos. Imparte formación de registros acásicos, de limpieza energética, armonización de personas y de espacio. También trabaja con el método Yuen, con la tensergética. Tensergética, sí. Que no lo he escuchado nunca, ¿eh? Con la hipnosis clínica, la terapia de Sama, sí. La terapia angelical, la sanación por arquetipos, Reiki y los cristales etéricos atlantes. O sea, tienes un abanico muy amplio, pero hoy nos vamos a centrar en los registros acásicos. ¿Qué son? Bueno, los registros acásicos, según los entiendo yo, son como una especie de memoria del universo. Es, bueno, para imaginarlo de una forma más o menos gráfica, podríamos decir que es como una especie de biblioteca gigante donde está toda la historia del universo, todo lo que ha pasado, todo lo que está pasando y las posibilidades futuras. Evidentemente no hablamos de una biblioteca física, es algo más a nivel energético. A mí me gusta también de alguna forma compararlo como una especie de internet cósmico, donde tú entras y puedes encontrar toda la información que necesitas. Pero ¿es una biblioteca que podemos acceder todos? En principio todas las personas pueden acceder, lo que sí que es cierto que todas las personas no están preparadas en el momento presente para acceder a esa información, pero estamos todos conectados, porque forma parte, es algo inherente del ser humano, solo por el hecho de ser humanos estamos conectados a eso. Lo que pasa es que aprender a trabajar con ella pues es como cualquier otra habilidad. Hay músicos que son muy buenos y otros, por mucho que lo intenten, les cuesta más tocar la guitarra o cualquier otro instrumento, ¿no? Y con esto pues pasa un poco lo mismo. Hay personas que por su propia evolución y por su propio trabajo personal están más preparadas que otras para trabajar con ello, pero en principio casi cualquier persona podría aprender y trabajar con ello. ¿Pero qué información podemos sacar? ¿Cualquier cosa que nosotros queramos? Bueno, en principio la información que suele venir de los registros acásicos suele ser información que lo que nos ayuda es a evolucionar, nos ayuda en nuestros procesos evolutivos, o sea, no es información de tipo cotilleo, por decirlo de alguna forma. No sería voy a ver qué me pueden decir de tal persona o a ver qué fui en otra vida pasada, no. Es una información que lo que te va a permitir a ti es entender el por qué te pasan según qué cosas, por qué se repiten en tu vida ciertos patrones y sobre todo aprender algo que a ti te ayude a evolucionar en el momento en el que tú estás ahora. O sea, si por ejemplo estamos en un proceso que estamos viendo que se nos están repitiendo las mismas situaciones en diferentes momentos de nuestra vida, lo que se dice que es un karma. Sí. ¿A través de los registros acásicos podemos sacar la información de qué es lo que tenemos que aprender? Sí, lo que nos ayuda, a ver, los registros acásicos lo bueno que tiene es que nos ayuda a entender los porqués, el por qué nos pasan según qué cosas y nos ayuda también a encontrar el origen de esos porqués, o sea, por qué nos pasa eso y cuándo empezó eso o a través de quién viene, ¿no? A veces son cosas que vienen de karmas de vidas pasadas, a veces son cosas que vienen del árbol genealógico, que no es nuestro personal propio, pero nos ayuda un poco todo eso, a entender un poco lo que somos, lo que fuimos y lo que podemos llegar a ser. Pero, ¿cómo te llega esa información? Porque te llega visualmente, que tú ves algo, como si vieras una película, ves, no sé, sientes, percibes lo que te están diciendo. ¿Cómo ves? Porque bueno, yo tengo que deciros que yo tengo los registros acásicos, los dos niveles, pero no lo practiqué. Al principio, pues lo que decimos, cuando me das una terapia o cualquier curso así nuevo, dices, voy a hacer, pero luego se te queda ahí en el olvido. Y sí que me acuerdo que al principio, claro, con el círculo de amigas, si lo haces, es como que, como ya sabes la vida de ellas, no saber si es real o no es real. Y yo lo percibía pues como con una claridad increíble. O sea, yo veía la imagen y sabía lo que me estaban diciendo, pero no con palabras, sino sencillamente es que lo sabes. Sí, esto, a ver, te explico un poco.
Cada persona es diferente en este aspecto, entonces hay personas que son más visuales, otras son más auditivas, otras sienten más, entonces cada persona va a desarrollar la capacidad que tenga más, o sea, para la que esté más preparada, ¿no? Entonces hay gente lo que percibe es como si le estuvieran hablando, recibe la información de los guías, como si le estuvieran comunicando la información, otros lo ven de una forma visual, como decías tú, como si fuera una película, y luego hay otras personas que lo sienten, que tienen como una especie de clariconocimiento, que diríamos que es que de repente, sin saber muy bien por qué, tienen la información adecuada para la pregunta que se está haciendo, ¿no? Es como que cada persona va a desarrollar. Sí que hay veces que se mezclan estas habilidades, sobre todo cuando tú vas trabajando con los registros te puedes encontrar pues que inicialmente empezaste tu proceso canalizando con la información que te venía como si te contara una historia, pero que luego de repente se amplía y ves también imágenes, o sea que es algo que se puede ir desarrollando. Y lo que decías al principio de la claridad, de distinguir y demás, es que claro, cuando uno empieza, siempre uno suele pasar por un proceso de me lo estoy inventando, porque es como que te llega una información, sobre todo cuando empiezas a trabajar con tu propio registro, que es como se empieza este tipo de formación, ¿no? Las personas que son intuitivas tienen una información que ya les llega. Entonces los registros en muchas ocasiones lo que hacen es confirmarte esa información que tú ya has obtenido por intuición. Entonces, cuando te encuentras con eso, lo primero que aparece en tu pensamiento es esa idea de que te lo estás inventando. Y no, lo que tienes que ir asumiendo es que no te lo estás inventando, es que lo que está pasando es que te están confirmando una información que tú ya sabías. Pero a veces, yo qué sé, haces alguna pregunta en concreto, ¿no? Que tú no sabes la respuesta real, o sea, en la mente consciente, ¿vale? La que nos estás mirando aquí ahora, imagínate que yo quiero hacer una pregunta de algo que mi mente es lo que quiere creer, pero que yo no sé si es real, que es la mente o no es. Entonces, claro, cuando yo hago esa pregunta y recibo la respuesta, si es lo que mi mente me estaba diciendo que sí, digo, ¡ay, qué guay, qué bien, he acertado! Pero si es que no, ya te descuadra y piensas, ¡uy! Es la falta de confianza en uno mismo, Sí, pero ¿no? es que, claro, eso es un proceso que es como todo. Esto es como cuando aprendes a conducir. Cuando tú aprendes a conducir, la mente es necesaria y muy importante. ¿Por qué? Porque tú vas metiendo la marcha, miras los espejos, miras los intermitentes y todo eso lo vas haciendo con ayuda de tu mente, que te va guiando y que estás ahí preocupado de hacer todo eso. Claro, llega un momento que tú eso lo trasciendes, cuando lo practicas, cuando tú has hecho suficientes clases de práctica y cuando ya has manejado el coche en carretera, pues llega un momento que tú eso ya lo has asimilado y tú puedes estar hablando con el copiloto o puedes estar escuchando la música y vas conduciendo y no vas pensando, ahora tengo que poner la marcha, sino que ya la pones automáticamente. Entonces, claro, el proceso al principio sí que es como pues que tiene uno dudas de decir, ostras, no sé si me lo estoy inventando, pero cuando tú empiezas a seguir trabajando con eso, se te empiezan a confirmar cosas que tú es imposible que como persona y como ser humano tengas acceso a esa información. Entonces ahí es cuando tú empiezas a confiar en el proceso. También es cierto que no hay que creerse todo lo que se le diga en una canalización a una persona, porque hay varias cosas. Primero, depende mucho el canal, la persona que esté canalizando. Cuanto más trabaja a nivel interno esté la persona, más puro es ese canal, con lo cual la información está menos teñida de los propios procesos que tiene la persona que está canalizando, ¿no? Entonces, claro, hay que de alguna forma tener en cuenta eso. Y luego, por otro lado, con la información con la que nos tenemos que quedar en una canalización, es aquella que resuena en lo más profundo de nuestro corazón. No el 100% de la canalización, sino aquellas cosas que resuenan. Lo que sí que no hay que malinterpretar. No nos tenemos que quedar con la parte que nos gusta. Claro. Eso es importante. Nos tenemos que quedar con lo que resuena. Hay veces que se nos dicen cosas que no nos gustan, pero que en lo más profundo de nuestro ser sabemos que son reales. Pero en el profundo. Sí, No. pero sabes que vibran y que resuenan con tu verdadera historia si tú eres sincera o sincero contigo mismo, ¿no? Entonces, esa es la parte que es realmente válida. O sea, los registros no sirven para que te den una palmadita en la espalda y te digan todo lo que te gusta y lo maravilloso y lo estupendo que eres, no. Sirven para conocerse un poco más. Es una ayuda que te ayuda a conocerte un poco más, a profundizar más en tu propia personalidad y en lo que eres, y te ayuda a evolucionar y a entenderte un poco mejor. Es como ver más piezas de un puzzle. Tú con el puzzle normal de tu mente ves unas cuantas piezas y con los registros ves unas cuantas más, con lo cual tienes mayor información. Cuando le haces preguntas, también le puedes hacer preguntas vía a meses más adelante, a un año, en relación a un proyecto que tengas. Sí, claro, a ver, esto es una información que está viva, o sea, los registros, al principio no sé si lo he dicho, pero sí, me parece que te lo he comentado, que en los registros está la historia pasada, la presente y las posibilidades futuras. La palabra posibilidades es importante porque el futuro no está escrito y esto es lo que nos transmiten normalmente los guías a las personas que canalizamos.
Sí que hay unas posibilidades que están más marcadas que otras, pero esto puede cambiar de la noche a la mañana. De repente a ti te pasa alguna situación que te cambia tu forma de pensar, tu forma de proyectar, y como atraemos con nuestros pensamientos, esto lo está diciendo la física cuántica, no te lo diga yo. Esto se lleva diciendo desde hace muchos años, lo decían los yogis, lo decían la gente que estaba a nivel espiritual muy conectada, pero ahora la física lo está confirmando, ¿no? Entonces ahí te encuentras que si tú cambias tu forma de percibir las cosas y cambias tus pensamientos, cambias tu realidad. Con lo cual, el tema es ese, que es una información viva la de los registros acásicos. Entonces esto va avanzando. Entonces tú haces una pregunta sobre un tema concreto ahora y la vuelves a hacer dentro de 2 meses y hay una información nueva disponible, porque eso ha cambiado. O sea, entonces, ¿con qué periodicidad se tendrían que abrir los registros acásicos? Pues depende, si la persona está aprendiendo a trabajar con ellos porque quiere dedicarse a ello, quiere aprenderlo para su uso personal, lo puede abrir a diario si quiere. No hace falta preguntar cada día cosas, porque tampoco hay que obsesionarse con una misma pregunta, porque aparte es que los registros no solo es información, también lo que recibimos es sanación, y también recibimos una cosa que sería dispensación kármica, que ahora si quieres explico un poco lo que es. Me suena chino, la verdad. Sí, ahora te explico. Pero una persona que vaya a hacer una consulta, yo no recomiendo que vaya, como mínimo que deje pasar 2 meses. Porque, claro, es una información que si tú vas al día siguiente a volver a preguntar lo mismo, es que no ha avanzado nada, ni tú has hecho ningún cambio con la información que te ha venido, con lo cual esa información se va a repetir o va a ser muy similar, no te va a merecer la pena. Pero cuando te viene una persona y te puede preguntar qué diferencia hay en que me eches las cartas del tarot y me estés dando una información que supuestamente viene canalizada también, sí, a que tú me abres los registros. Claro, yo lo que digo es, los registros yo me voy a tu vida, a ti, la información tuya. Sí, ¿no? Mira, me encanta que me hagas esta pregunta porque realmente, o sea, yo diferencio mucho lo que son los registros de lo que es la evidencia o lo que podría ser tarot también. Para mí la evidencia no es que, o sea, no es por menospreciarla ni mucho menos, claro. Yo sé que existe, además yo he tenido algún episodio de evidencia, con lo cual sé que realmente es algo que existe, pero la evidencia lo que te hace es dar una información concreta, es decir, tú vas a una vidente o a una persona que te eche las cartas para preguntar unas cosas, decir, bueno, pues el tema laboral me preocupa o la pareja y tal, entonces te dice, pues bueno, mira, la pareja, no te veo pareja hasta dentro de 3 meses o algo así, me invento un ejemplo, ¿no? Entonces, claro, el tema está que ahí te dan una información, pero no te ayudan a comprenderla, solo es la información pura y dura, es decir, veo esto, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, te va a pasar lo de más allá. En cambio, los registros lo que hacen es aportarte precisamente la ayuda del entendimiento, es decir, a ti en los registros no te van a hacer una predicción de futuro por regla general, a veces sí que se accede al futuro, pero lo que te van a decir que te va a valer mucho más, es decir, no tienes pareja porque pasa esto en tu vida, si tú quieres encontrar pareja tienes que trabajar estas cosas o tienes que hacer este trabajo personal contigo mismo. Así tan claro te lo dicen. Bueno, a veces hay que escarbar un poquito más. Pues yo entonces es que no he escarbado nada, ¿eh? Pero por regla general, lo que a mí me gusta de los registros es que te da soluciones, aparte de explicarte el conflicto que tú tienes. Claro, cuando tú vas a que te hagan una sesión de evidencia o que te hagan una tira de cartas, por regla general no ocurre eso. Lo que ocurre es que te dan información y luego como tú la gestiones ya es cosa tuya. No digo que siempre sea así, evidente también depende de la persona que te esté haciendo la sesión de evidencia o la que te esté echando las cartas, porque si tienen otras herramientas, a lo mejor sí que te explican y te ayudan a entender esa información que te están dando. Pero a mí lo que me gusta realmente de los registros es que no es evidencia en ese aspecto, sino que lo que te ayuda es a comprender el por qué te pasan las cosas. Entonces cuando tú comprendes, vuelvo a retomar eso que te decía de la dispensación kármica. El karma en Occidente yo tengo la sensación de que está mal interpretado. Yo voy a explicar la versión que yo tengo para mí y como yo la siento el karma. Aquí pensamos que el karma es un castigo, es decir, tú has hecho algo malo, ya sea en esta vida o en otra vida pasada, y es como que el universo te lo devuelve. Para mí el karma es aprendizaje, no es un castigo, ¿vale? Y creo que es lo que piensan los orientales. Yo comparto tu idea. Entonces, también. Cuando tú lo ves como un aprendizaje, te das cuenta de que si tú no aprendes, entonces sí que sufres y puedes verlo como castigo, pero es porque no te estás enterando de lo que tienes que aprender y no estás aprendiendo y sigues con tu cabezonería y sigues intentando avanzar por el camino que no es, ¿no? Entonces cuando tú aprendes a la primera, no hay sufrimiento, no hay castigo, simplemente es como que te liberas porque ya has hecho un aprendizaje. Esto es como ir al colegio, si tú haces los deberes y aprendes lo que tienes que aprender, te examinas en junio y apruebas. Y te liberas el verano para disfrutar. Si no, lo que ocurre es que tú te tienes que sacrificar el verano para aprobar en septiembre. Lo que pasa es que, claro, la vida
el fastidio no es lo del verano, es más complicado que eso. El universo siempre nos está hablando, nos habla constantemente. Lo que pasa es que nos habla en susurros. Si no los escuchamos a la primera, va subiendo de volumen y llega un momento que ya nos grita. Y esos gritos son los que percibimos nosotros como sufrimiento, porque se nos va complicando la vida según vamos pasando fases en las que no hacemos el aprendizaje que nos tocaba. Entonces, la dispensación kármica esta es lo que yo te decía. Si lo entiendes como un aprendizaje, cuando tú abres registros, como te viene una información que te ayuda a aprender cosas, a entender por qué te pasan las cosas, ahí tú recibes un aprendizaje, con lo cual puedes trascender el problema que tú tienes de una forma más fácil, con lo cual te liberas de karma. Así que esa dispensación kármica sería como liberarse de ese karma. Claro, pero entonces hay dos diferencias, ¿no? Una es que tú vayas a hacerte una lectura de registros acásicos y otra es que te formes. Sí. Si te formas, ¿qué ocurre? Que tú te formas en un nivel, yo lo hice en un fin de semana, primer nivel, y el segundo nivel otro fin de semana. Sí. Y a partir de ahí tú ya te crees, vamos, la reina y que lo sabes todo. Sí, y no es así. No es así, no es así. A ver, hay mucha gente que está enseñando registros y para mí es una herramienta que requiere mucha responsabilidad. No quiero entrar en criticar lo que hacen otros porque cada uno tiene sus procesos y tiene que haber ofertas para todo tipo y cada persona tiene también sus aprendizajes. Entonces a lo mejor vas a aprender con alguien que no te va a enseñar bien, pero forma parte de tu aprendizaje, con lo cual eso hay que respetarlo. Pero yo, como formador de esto, sí que lo considero una responsabilidad grande. Entonces sí que es cierto que la formación normalmente suele ser eso, o sea, un día, 2 días. Yo estoy haciendo ahora, por ejemplo, mi formación es de 1 día y medio. Creo que actualmente de lo que hay a nivel de formación física creo que aquí en España me da la sensación de que es lo que más te está durando, porque normalmente están haciendo en 1 día. ¿Por qué hago yo 1 día y medio? Porque para mí es importante que la persona practique. Durante 1 día yo le estoy dando mucha información. Es mucha información que si tú ya vienes de otras terapias, de otras historias, tú ya probablemente parte de esa información ya la tengas incorporada. Pero si vienes de cero, es mucha información, mucha densidad de información y yo necesito que tú también practiques. Pero luego aparte es que hay un proceso, o sea, es decir, uno no es maestro por hacer 4 o 5 cursos de esto y porque tienen unos diplomas estupendos y maravillosos. Uno es maestro de esto cuando ha integrado la herramienta y cuando la ha trabajado mucho. Entonces, claro, la maestría no es por eso, no es que te den un título y dices, ya soy maestro y ya soy el rey del mundo. No, es que yo he trabajado con esto, he visto el proceso, he sanado yo cosas internas que me impedían ser un buen canal, entonces yo ya me siento preparado, pero por eso hay un trabajo. Estamos en una sociedad en la que yo me encuentro a gente, no ya en mis cursos, sino en cursos de otras disciplinas, que hacen un curso y al día siguiente ya quieren dar clase ellos de lo que han aprendido. Por eso. Entonces, esto es un peligro, sobre todo con herramientas como los registros, que es una herramienta muy potente, porque si no te enseñan bien con los registros es que te pueden destrozar la vida realmente. Es una responsabilidad cuando canalizas a otra persona, pero cuando tú empiezas a trabajar también con tus propios registros. Entonces, es cierto que en 1 día o 2 días no se te puede enseñar toda la herramienta. Hay un trabajo luego que tienes que hacer tú. Tiene que hacer el alumno, la persona que está aprendiendo. Lo que pasa que yo, por ejemplo, en mis cursos de registros, en lo que me he centrado mucho, que es en las carencias que yo he visto cuando yo me he formado. A mí me han formado gente estupenda y muy válida y realmente muy potente. Pero sí que me he encontrado en lo que yo he vivido y en cosas que me cuentan otras personas que se han formado, que te enseñan la herramienta, pero para mí lo importante es aprender a gestionarla. Porque es la gestión lo que te da luego el valor para poder canalizar a otras personas y para hacerlo con la mayor honestidad que puedas. Bueno, es que es lo que decías, es una responsabilidad el que canalices algo para una persona porque le estás condicionando. Claro, es que eso realmente es importante, entonces para eso yo creo que hay que estar preparado. Pero entonces, ¿cómo sería una sesión? Tú haces primero te tienes que limpiar tú, que es lo que hemos estado hablando. Sí. Que no es llegar, yo me pongo aquí y él hacemos. Hay un previo antes que es súper importante. Mira, es lo que te digo. La sesión depende cada persona, cada canal, cada persona que canaliza te va a hacer una sesión de forma diferente. Yo te puedo hablar de cómo yo trabajo. Que no necesariamente va a ser lo que haga la mayoría, porque cada maestrillo, como se dice, tiene su librillo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, lo que hago cuando alguien me hace una petición para hacerle una lectura, yo me limpio el espacio en el que estoy, limpio a la persona a nivel energético, para que no haya interferencias. Entonces, a partir de ahí, pues hay un protocolo, pues que yo en mi caso pues trabajo con unos cánticos, unos mantras, y luego trabajo con una oración, y a partir de ahí ya conectas con los guías de la persona, con el registro acásico de la persona. Y a partir de ahí la forma en la que yo trabajo, al principio no me gusta que me hagan preguntas. Primero canalizo yo, porque normalmente la información más importante de la persona es la que me viene al principio, sin preguntas.
Y en eso lo que me voy encontrando es que normalmente cuando yo les explico la información que me ha venido a mi previa, ya les contesto 2 o 3 preguntas que traían. Por regla general, no siempre ocurre. Pero aún así la persona se da cuenta de que lo primero que le digo es lo que realmente era importante, aunque no lo supiera. Pero cuando recibe la información se da cuenta de eso. Y luego a partir de ahí sí que trabajo con las preguntas. Entonces durante ese proceso se está produciendo sanación. Porque al abrir los registros de una persona, no solo es lo que te decía antes, se produce la información, sino que estás entrando en contacto con unas energías de vibración muy alta. Entonces al entrar en contacto con eso, trabaja contigo a nivel físico, a nivel emocional y mental, y entonces tú empiezas a sanar cosas, empiezan a liberarse cosas. No es que te suponga una sanación completa, no es que tú vayas con un cácer, hagas una lectura de registro y te salgas como nuevo, pero sí que se empiezan a remover cosas a nivel energético que te estaban bloqueando. Y luego aparte, pues también la persona, si está preparada y sabe cómo hacerlo, pues te puede trabajar también con las técnicas que esa persona trabaje para ayudarte a integrar la información, para sanar un poco más pues lo que tengas que sanar. Hay veces que le puedes hacer una pregunta y que no te contesten, que te digan que no es el momento de que esta persona tenga la respuesta. Sí, esto ocurre también. Esto ocurre a veces porque a veces queremos ir más rápido de lo que nos toca. Entonces a lo mejor tenemos que vivir nuestro momento presente y la persona está pensando en algo de futuro a muy largo plazo y a veces... no es que no esté esa información, sino que el hecho de darte esa información te va a condicionar mucho. Entonces a lo mejor no llegas a ese punto que tú quieres llegar porque al haberte dicho esa información tú vas a evitar pasar por el proceso que te tocaba. Claro. Entonces, pero esto no lo gestiona el canal, lo gestiona los guías. Sí, los guías. Con lo cual, para mí eso me da una tranquilidad, porque yo sé que cuando le digo a alguien que esa información no está para esa persona en ese momento, sé que no soy yo el que lo estoy diciendo, me lo están diciendo a mí. O a veces te dan una pincelada, a veces me pasa también que es curioso que te dicen, sí, hay esto, pero no es el momento. Entonces es que yo a veces por eso me río, porque digo, bueno, no me lo digáis, porque entonces ya es como que la persona va a querer saber de ese tema. Pero a veces los guías hay que tener en cuenta que aunque pensamos que la espiritualidad es algo muy serio, no lo es. Los guías son divertidos y te ríes con los guías. Porque el sentido del humor es importante, es algo que también nos sube la vibración y nos ayuda a conectar con la parte espiritual que tenemos todos. Joder, estamos hablando y me están dando ganas de abrir los registros acásicos. Pues hazlo, esto lo tienes que hacer. Sí, voy a empezar, voy a retomarlo, luego me darás algún apunte. Sí. Y se nos está acabando el tiempo, es que estos temas a mí como me encantan. ¿Qué sugerencia les darías a los que nos están viendo, nos están escuchando? Mira, a los que quieran apuntarse a un curso de registros acásicos, yo el consejo que le doy es que antes de apuntarse, piensen en la persona con la que van a hacer el curso, intenten notar qué es lo que perciben de esa persona, qué vibraciones les da, ¿vale? Que se guíen un poco por su intuición a la hora de elegir a la persona y que no tengan miedo de llamar a esa persona y ponerse en contacto para hablar primero con esa persona. Yo cuando me formé con registros acásicos, lo primero que hice fue pedir a la persona con la que yo me iba a formar que me hiciera una lectura. Yo le pagué su lectura, hice una sesión de lectura, porque yo quería saber con quién me iba a formar. No digo que eso sea un consejo para que todo el mundo lo haga, pero quien lo sienta es una buena forma también de discernir. Es decir, tú haces una lectura y depende de lo que me digas en la lectura y como yo vea que tú has manejado la lectura, veo si me vas a poder enseñar o no. Me gusta la sugerencia. Entonces es una pauta. Luego yo aparte hay otra cosa que yo hago, que yo no sé si lo hacen los demás maestros o maestras de registros, pero yo lo lanzo aquí por si alguno lo quiere anotar y hacerlo. Yo cuando alguien se quiere apuntar a un curso de registros, lo primero que hago, a mis guías le hago 2 preguntas. Primera, si esa persona está preparada para hacer mi curso. ¡Qué bueno! Y segundo, si yo estoy preparado para dárselo. Porque puede ser que la persona esté preparada para hacer un curso de registros, pero que yo no esté preparado para enseñarle o gestionar lo que esa persona vaya a descubrir durante ese curso. Entonces, claro, es una herramienta que es muy válida. Entonces, si la tengo que utilizar. Porque te puedes encontrar que una persona no esté preparada en ese momento y tenga que trabajar otras cosas antes de llegar a hacer tu curso. O que tú como formador no estés preparado para esa persona. Qué bueno, me ha gustado muchísimo esta parte de sensatez. Es que es una responsabilidad lo que te decía antes. Y teniendo una herramienta como esta que realmente funciona, pues utilicémosla. Me están diciendo que se nos acaba el tiempo, o sea que vamos a decir adiós. Bueno, pues di tu página web rapidito. Bueno, mi página web es www.saludinterior.com. Es salud con Z y lo explico porque es un juego de palabras entre salud y la palabra luz, ¿vale? Entonces es saludinterior.com. De todas formas luego lo verán editado. Santos, ha sido un placer. Para mí también. Y espero que os haya encantado el tema. Si tenéis más preguntas, ya sabéis, contactéis con nosotros y os damos toda la información que queráis. Así que muchísimas gracias. A ti, Francesca.